Välkommen. Estambul es una de las ciudades más fascinantes que existen. Es una ciudad que tiene mucho para ofrecer al turista, pero a la vez es una ciudad que tiene muchos lugares y atracciones secretas. Sí, secretas aún para muchos locales y visitantes. Es por eso que hoy en este video les voy a mostrar algunas de todas estas atracciones secretas. ¿Las vemos? En la parte de la Europa antigua, en la zona de Eminönü, vamos a encontrar una magnífica obra de la era otomana que ha estado muy dañada durante muchos años y que luego de una larga restauración, este antiguo Han escondido ha vuelto a abrir sus puertas bajo el nombre de Beta Yeni Han, que hace muy poquito lo terminaron y lo reinauguraron. Esta antigua posada era conocida como Temiz Han y actualmente quedó escondida en medio de miles de comercios. Me parece fantástico cómo lo renovaron y la verdad precioso toda la cantidad de cosas que se pueden encontrar. ¿Qué encontramos dentro? Teşekkürler. Acá tenemos café turco y también un sitio donde venden hamburguesas. Tenemos también una charcutería. También tenemos esta chocolatería. Y tenemos un tea house. Hermoso, miren. Miren cómo preservaron los pisos con vidrios. Se puede ver el antiguo piso. Es impresionante. Me encanta cuando hacen esto con la arquitectura. Miren la variedad y muy originales de teteras. Ahora vamos a ver dónde molían el café antes. Miren, así estaba hasta hace un par de años y ahora ya lo terminaron de techar finalmente. Si nos vamos a la Europa moderna, en la zona de Taksim, vamos a encontrar otro lugar secreto abierto al público en enero de este año 2023. ¿Y cuál es ese lugar? Este es uno de los secretos mejor guardados de los otomanos. Este es el túnel bajo Rumeli Han, que estuvo oculto durante décadas y salió a la luz luego de una larga restauración. ¿Cuál es la historia de este túnel oculto? Veamos qué encontramos en este túnel. Debido a que el Imperio Otomano, que una vez gobernó 3 continentes, Sarıcazade Rajip Pasha construyó 3 posadas separadas con los nombres de los 3 continentes en la calle Istiklal. Se encontraban Afrika Han, Anadolu Han y Rumeli Han. Anadolu hace referencia a Anatolia o Asia y Rumeli o Rumelia a Europa. Debajo de Rumeli Han, el túnel que fue construido en 1895 esperó décadas para ser descubierto. El tamaño del túnel es el diámetro de Rumeli Han que está encima. Sin embargo, se puede ver que hay partes del túnel que todavía no se han descubierto porque continúa en restauración. Actualmente es propiedad de una empresa privada, pero el túnel está abierto a los visitantes. Aquí abajo se pueden escuchar las voces de las personas que caminan en el pasaje en el techo del túnel. Y al subir por estas escaleras pueden encontrar una réplica del antiguo mosaico romano Gypsy de Gaziantep. En un futuro se utilizará esta parte de arriba como hotel y restaurante y también habrá eventos culturales y artísticos. De hecho, hay varios locales comerciales ya instalados. Nos ubicamos nuevamente en la zona antigua para descubrir otro secreto y voy a reconocer que estuve un tiempo perdida buscando la entrada de este lugar que les estoy por mostrar hasta que se me ocurrió mirar Google Maps y de ahí lo encontré muy rápido, así que no se olviden de guardar el link de la ubicación que les dejo en la descripción de este video. Como ya les mostré en un video anterior, este es uno de los últimos Hans intactos que quedan dentro del Gran Bazar. Su nombre es Zincirli y aquí se reunían antiguos comerciantes a descansar mientras hacían negocios. Muchos de estos Hans o posadas ahora son restaurantes o tiendas de comercio, pero este es el único que se conserva después de cientos de años. Da la sensación de que no ha cambiado en siglos, ya que se preserva tal y como fue siempre. Hoy se pueden ver a los dueños de estas tiendas
descansando mientras juegan al backgammon o toman un sorbo de té. En esta posada también se encuentran una de las tiendas más antiguas del Gran Bazar, otro secreto que esconde Estambul. Hay locales de alfombras, relojerías, también hay oficinas, hay de todo. Y miren lo que es la escalera para subir. Todos los escalones están gastados y es totalmente original desde que este Han fue construido. Welcome, and this is the shop since 1894, 5th-generation shop. We are in the same business. El legendario Shishko Osman ha sido durante años el vendedor de alfombras más famoso del Gran Bazar. Aquí se pueden encontrar alfombras y quilims 100% lana y sus precios son muy variados ya que depende del tamaño y el trabajo que tengan. The smallest sizes and starting from 200 euro, and it depends of the quality, handwork quality, size, age, all their affect to the prices and is going up. Very good. Además, los colores logrados en estas piezas son realizados con tintas naturales, lo que hace que estos productos sean aún más valorados. Silk material from Ottoman time, 18th century. They are not on sale, our family private collection. En la tienda también se puede apreciar una gran colección antigua de alfombras compuestas por piezas únicas. La seda es el principal material utilizado en estas alfombras que se prepararon para su uso en los palacios del Imperio Otomano. Estas preciosas alfombras solo se pueden encontrar en museos y coleccionistas especiales como Shishko Osman. Volviendo a la Europa moderna, en el distrito de Shishli se encuentra la mezquita de Teşvikiye, que fue encargada originalmente en 1794 por el sultán Selim III. Pero la mayor parte de la mezquita actual que se encuentra hoy en día se completó en 1854. Y se preguntarán, ¿qué tiene de secreto esta mezquita en particular? Esta mezquita que les estoy por mostrar ahora es la mezquita de los famosos. Lo que no saben es que se utiliza a menudo como punto de partida de los funerales de personajes públicos y famosos. Por lo tanto, cuando hay un funeral de alguien importante, también está lleno de gente importante como actores, políticos, empresarios, acompañando a la familia del difunto. Acá a un costado de la mezquita realizan los servicios fúnebres y se pueden ver desde la famosa calle Teşvikiye cuando se realizan estos servicios fúnebres. Aquí es donde se colocan los cuerpos o el cuerpo y se realiza toda la ceremonia. Se dice que fue utilizada por la secta Donme como lugar para sus oraciones, ya que se asentaron en esta zona después de su expulsión de Salónica. ¿Quiénes eran los Donme? Era una secta que mezclaba el Islam y el judaísmo. Algunos de los personajes famosos que tuvieron su última despedida aquí fueron Tarık Akan, Müslüm Gürses, Sönmez y Yılmaz, entre otros. Así que si estaban curiosos de dónde le realizan los servicios fúnebres a los famosos cuando fallecen, esta es una de las mezquitas y se encuentra en el barrio de Nişantaşı en Şişli. Este es un espacio francés con dulces de Oriente. Karaköy es el área entre Gálata y Tophane, que también se encuentra en la parte europea moderna. En Gálata estaba el puerto donde muchos comerciantes y extranjeros desembarcaron en Estambul por primera vez durante la época del Imperio Otomano del siglo XIX y el siglo XX. ¿Cuál es el secreto de este lugar? El secreto está en el tipo de edificaciones de estilo francés. No hay arquitectura otomana. Los mismos locales dicen que parecen estar en Francia y no en Estambul. Y en este lugar encontramos otro secreto. Esta es una de las tiendas de baklava más antiguas de Estambul. En la zona afrancesada de Estambul se encuentra este tesoro de uno de los dulces más conocidos de Turquía, el baklava. La tienda de baklava más antigua de Estambul y, según los entendidos, la mejor de todas las baklavas.
Esta tienda está de 1843 y se llama Karaköy Gyuluoğlu. El folclore familiar cuenta que el primer miembro del clan que entró en el negocio del baklava fue Haji Mehmet Çelebi, conocido como Gyulu Çelebi. Se dice que viajó a Alepo y Damasco para perfeccionar sus habilidades. Después de permanecer allí durante 6 meses y aprender todo el arte del baklava, regresó a Gaziantep y estableció una panadería de baklava. Después de la muerte de Gyulu Çelebi, su hijo Haji Mahmud Gyulu se hizo cargo del negocio llevándolo de generación en generación, y así el baklava se convirtió en una tradición de la familia Gyulu. Luego, dado el éxito de sus baklavas, decidieron en 1949 llevar el negocio a Estambul. Este es uno de los pocos lugares que tienen baklava para diabéticos, veganos y baklavas sin gluten. También utilizan remolacha azucarera para la elaboración de sus productos, lo cual es menos nocivo que el azúcar que usualmente consumimos, que proviene de la caña de azúcar. Volviendo a cruzar hacia la parte europea antigua, para mí es otro secreto de Estambul. No es tan conocido y la verdad es un lugar precioso. Encontraremos este bazar que venden libros desde hace más de 6 siglos. Este bazar se llama Sahaflar Çarşısı. Todo el bazar se compone de librerías y tiene 2 entradas, una junto a la mezquita de Beyazit y otra justo al lado del bullicioso Gran Bazar. Así que también es una buena opción para escapar a un lugar tranquilo, pintoresco y sin muchedumbre. En 1950, el Çarşısı se incendió y se salvaron 23 de las tiendas Sahaf que aún siguen en pie y que luego fueron reconstruidas en hormigón. Este es uno de los rincones más antiguos de Estambul, que funciona desde el Imperio Otomano. Este busto es de un escritor de la época del Imperio Otomano que imprimió el primer libro turco en 1732. En este bazar de libros pueden encontrar libros nuevos y libros también de segunda mano. Sahaf significa de segunda mano, y actualmente se siguen encontrando manuscritos antiguos, libros antiguos, revistas, periódicos y fotografías. Al mismo tiempo, también se venden libros y revistas de actualidad. Con su proximidad a la Universidad de Estambul, el bazar de los libreros siempre ha atraído la atención de los estudiantes y también de los aficionados a los manuscritos antiguos. Hay un par de lugares que no me dejan filmar porque tienen como pinturas y cosas más, podría decir que exclusivas, entonces no me dejaron tomar fotos. ¿Cuál secreto de Estambul les gustaría descubrir primero? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que si este video les haya gustado me dejen un like y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!